La puerta del laboratorio. Hace varios años, cuando el CBT 33 estaba menos iluminado por las noches, un grupo de estudiantes de la especialidad de laboratorio clínico se quedó terminando un trabajo para una exposición. Era viernes. Todos querían irse rápido, pero aún faltaba limpiar el laboratorio y guardar algunos materiales. Cuando el reloj marcó las 8:33 de la noche, una de las alumnas escuchó un golpe seco. ¡Bang! Venía del cuarto de almacenamiento. ¿Quién está ahí?, hizo la pregunta. Nadie respondió. Pensaron que algún objeto se había caído. Sin embargo, minutos después volvió a escucharse. ¡Bang! Esta vez más fuerte. Uno de los muchachos se armó de valor y abrió la puerta. No había nadie, todo parecía normal. Pero al cerrar la puerta notó algo extraño. En el vidrio de una vitrina había una huella de mano, como si alguien hubiera apoyado la palma desde adentro. Lo raro era que el almacén estaba vacío. Intentaron ignorarlo y continuaron trabajando. A las 9 de la noche terminaron. Apagaron las luces y salieron. Cuando llegaron al estacionamiento, una estudiante recordó que había dejado su libreta. Regresó sola, entró al laboratorio, tomó la libreta y entonces escuchó una voz, muy suave, como un susurro. No te vayas todavía. La joven se quedó congelada. Miró alrededor, no había nadie. Corrió hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta escuchó algo detrás de ella. Pasos, lentos. 1, 2, 3. Como si alguien caminara junto a su espalda. No se atrevió a voltear, salió corriendo. Al día siguiente contó lo ocurrido. Sus compañeros se burlaron hasta que uno de ellos mostró una fotografía tomada aquella noche. En la imagen aparecía el laboratorio vacío, pero al fondo reflejaba una ventana. Se distinguía una silueta. La figura parecía usar uniforme escolar. Nadie recordó a la persona. Los alumnos decidieron investigar. Revisaron anuarios viejos y fotografías antiguas. Entre ellas encontraron una imagen de varias generaciones atrás. Y ahí estaba. El mismo rostro, el mismo uniforme, la misma figura. Un estudiante que había asistido al CBT décadas antes. Algunos rumores cuentan que aquel joven pasaba horas en el laboratorio porque soñaba con estudiar medicina. Un día dejó de asistir a clases y nadie volvió a verlo en la escuela. Desde entonces, algunos alumnos afirman escuchar pasos cuando permanecen solos en el edificio, después del anochecer. Otros aseguran que la puerta se abre sin razón, y unos pocos dicen haber visto una figura observarlos desde los laboratorios vacíos. Pero todos coinciden en algo. Si escuchas 3 golpes provenientes de una puerta cerrada, es mejor no abrirla, porque tal vez no haya nadie afuera, y tampoco quieras descubrir qué está dentro. Era un jueves de octubre en el CBT 33. Las clases del turno vespertino estaban por terminar y el viento del desierto golpeaba las ventanas del edificio viejo. Valeria, estudiante de quinto semestre, se había quedado tarde para terminar un proyecto a las 8:15 de la noche. El plantel estaba casi vacío. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó algo extraño. Tac, 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 como si alguien estuviera golpeando lentamente una puerta. Pensó que era un maestro, pero al acercarse notó que el sonido provenía del salón 17. Lo raro era que ese salón llevaba años cerrado por remodelación. Valeria iluminó la puerta con la linterna de su celular. Tac, tac, tac. El sonido se detuvo. Entonces escuchó una voz detrás de la puerta. ¿Ya es hora de salir? La joven sintió un escalofrío. ¿Quién está ahí?, preguntó. Silencio. Luego la voz respondió. Todos ya se fueron, ¿verdad? Valeria retrocedió. Conocía esa voz, era idéntica a la de su mejor amiga, Sofía. Pero Sofía estaba en Mexicali visitando a unos familiares. El foco del pasillo comenzó a parpadear. La puerta del salón 17 se abrió apenas unos centímetros. Dentro no había luz, solo oscuridad. Vi una figura sentada en el último pupitre. Valeria intentó convencerse de que era una broma. Entró. El salón estaba vacío. No había pupitres, no había sillas, nada. Solo paredes cubiertas por polvo. Entonces sintió que alguien respiraba detrás de ella. Giró. Nadie. Cuando volvió la vista al frente, apareció una frase escrita en el pizarrón. No debiste entrar. Las letras parecían hechas con algo oscuro y húmedo. Valeria corrió hacia la puerta, pero el pasillo había desaparecido. Ahora estaba en otro lugar. Un CBT silencioso, abandonado. Las ventanas estaban rotas, los techos derrumbados, y en cada salón habían estudiantes móviles observando. Todos tenían la cabeza agachada, todos menos uno. Al fondo del corredor, una muchacha levantó lentamente el rostro. Era Sofía, pero tenía los ojos completamente negros. Te estuvimos esperando, susurró. Las demás figuras comenzaron a levantarse al mismo tiempo, uno por uno.
Sus sillas rechinaron sobre el piso. Valeria corrió desesperada. Escuchaba cientos de pasos detrás de ella. Cuando creyó que la alcanzarían, una luz intensa apareció frente a sus ojos. Despertó tirada en el patio del plantel. Era a las 6:40 de la mañana. El guardia de seguridad la encontró temblando y la llevó a dirección. Nadie le creyó. Hasta que revisaron las cámaras. A las 8:17 de la noche se veía a Valeria entrar al pasillo y después desaparecer durante 10 horas completas, como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces, algunos alumnos aseguran que cuando cae la noche el viento sopla fuerte, se escuchan los golpes provenientes del salón 17, tac, 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 y una voz pregunta desde adentro: ¿y es hora de salir? Hace muchos años, según cuentan algunos rumores entre estudiantes, un joven se quedó trabajando en un proyecto escolar. Todos se fueron, los maestros, los prefectos, y él siguió trabajando. Cuando terminó, ya era de noche. Tomó su mochila, caminó hacia la salida, pero algo llamó su atención. Al final del pasillo, vio otro estudiante. Estaba parado, quieto, mirándolo. Pensó que era alguien más que se había quedado tarde. ¿Ya te vas?, preguntó. La figura no respondió. El muchacho comenzó a caminar. La otra persona seguía inmóvil. Cuando estuvo más cerca, notó algo raro. No podía distinguirle el rostro. Era como una sombra. Siguió avanzando y entonces las luces se apagaron. Todo se quedó oscuro, solo por unos segundos. El estudiante salió corriendo. Al llegar a su casa, descubrió algo extraño. En su mochila había una libreta que no era suya. En la portada estaba escrito un nombre que no conocía. Al día siguiente preguntó por el dueño. Nadie lo reconoció. Ningún maestro, ni alumno, nadie. Semana después, encontró a un anuario viejo en la biblioteca. Nadie lo reconoció, ni maestros ni alumnos, nadie. Semana después, encontró un álbum de fotos de la escuela. Ahí estaba, la misma persona en la fotografía, el mismo nombre, solo que la foto tenía más de 30 años. Aquella noche decidió quedarse hasta la tarde para investigar. Fue un terror. A las 8:47 p.m. escuchó pasos detrás de él, lentos, pesados. Volteó y vio al mismo alumno de la fotografía, parado al final del pasillo, observándolo sin moverse, sin parpadear, sin decir una palabra. El joven salió corriendo y jamás volvió a quedarse después del anochecer. Pero algunos estudiantes afirman que todavía pueden ver a ese muchacho con uniforme antiguo, caminando por los pasillos vacíos, buscando algo, o quizás alguien que lo acompañe. El Salón 14. Hace varios años los alumnos del Cebetis 33 hablaban de un salón que nadie quería usar cuando anochecía. Era el Salón 14. Durante el día parecía normal, pero por las tardes ocurrían cosas extrañas. Los estudiantes decían que cuando el edificio estaba casi vacío, se escuchaban las sillas arrastrándose adentro aunque no hubiera nadie. Una tarde 3 amigos se quedaban terminando una maqueta. Eran casi las 8 de la noche cuando escucharon un ruido, como si alguien arrastraba una silla lentamente. Pensaron que era el viento, pero el sonido volvió. Más fuerte, más cerca, entonces notaron algo. El Salón 14 estaba cerrado con llave. Sin embargo, el ruido seguía escuchándose desde adentro. Uno de los muchachos pegó el oído a la puerta y escuchó algo peor. No era una silla, eran muchas, como si decenas de alumnos estuvieran moviendo pupitres al mismo tiempo. De repente todo quedó en silencio, completamente silencio. Entonces alguien tocó la puerta desde adentro. Los tres salieron corriendo. Al día siguiente regresaron, acompañados por otros compañeros. Abrieron el salón. No había nadie, pero todas las sillas estaban acomodadas formando un círculo. Nadie supo quién las movió. Desde entonces, algunos alumnos aseguraron que cuando pasan enfrente del salón vacío por la noche, pueden escuchar una clase completa. Voces, risas, páginas pasando, como si hubieran estudiantes dentro, pero cuando miran por la ventana, no hay absolutamente nadie. La sombra del Cebetis 33. El Cebetis 33 existe desde hace décadas y ha visto pasar a miles de estudiantes, pero entre los alumnos se encuentra una historia que pocos se atreven a repetir cuando oscurece. Todo comenzó en una tarde de octubre. Un grupo de estudiantes de sexto semestre se quedó trabajando en un proyecto después de clases. Eran casi las 8 de la noche y el plantel estaba prácticamente vacío. Solo se escuchaba el viento del desierto golpeando las ventanas. Mientras terminaban de guardar sus cosas, uno de ellos escuchó pasos en el pasillo. ¿Todavía hay gente aquí?, preguntó. Nadie respondió. Los pasos continuaron, lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Pensaron que era un maestro o un guardia, pero al asomarse al pasillo no había nadie. Las luces parpadearon, una vez, 2 veces, 3 veces, y después todo se quedó en silencio. Los estudiantes decidieron irse. Cuando llegaron al estacionamiento, uno de ellos se dio cuenta que había olvidado su mochila. Regresó corriendo al edificio, sus amigos lo esperaron afuera. Pasaron 5 minutos, 10.
15 y no regresaba. Preocupados, volvieron a entrar. Lo encontraron en uno de los pasillos, estaba inmóvil, mirando fijamente a una ventana. ¿Qué te pasa? El joven tardó varios segundos en responder. Hay alguien afuera. Todos miraron, no había nadie. Acabo de verlo, insistió. Estaba parado junto a la cancha. Los demás pensaron que era una broma. Entonces uno de los estudiantes observó algo afuera, una silueta, alta, completamente negra, a lo lejos, junto a los árboles. Una figura parecía observarlos. Nadie podía distinguir su rostro, solo estaba ahí, quieta, como si esperara algo. Uno de los muchachos encendió la linterna del celular. La luz alcanzó la zona, la figura desapareció. Todos salieron corriendo. A la mañana siguiente regresaron a clases convencidos de que alguien había hecho una broma, hasta que encontraron algo extraño. En el pizarrón del salón había una frase escrita con letras grandes. Los vi anoche. Nadie admitió haberla escrito. Los maestros tampoco. Desde entonces comenzaron a ocurrir cosas raras. Las puertas se cerraban solas. Los pasillos del edificio estaban vacíos, sombras moviéndose al final de los pasillos y una figura oscura que afirmaban ver después del atardecer. La leyenda creció tanto que los alumnos le dieron el nombre la sombra del Cebetis. Dicen que aparece cuando alguien se queda solo en los edificios después de que todos se hayan ido. No habla, no corre, no persigue, solo observa. Quienes aseguran haberlo visto, cuentan exactamente lo mismo. Al principio parece estar lejos, muy lejos, luego parpadeas y está más cerca, parpadeas otra vez y aún más cerca, hasta que finalmente desaparece, y en ese momento sientes algo detrás de ti, como si alguien estuviera observándote desde la oscuridad. Y lo peor es que cuando volteas ya no estás seguro de estar solo.